La palabra que tenemos para hoy día, el mensaje que tenemos hoy día, como hemos podido ver, es negocios son negocios, ¿no? Negocios son negocios. Y es una palabra que pienso que tiene que ver mucho en estos tiempos con las cosas que con las cosas que nosotros estamos viviendo, con las cosas que nosotros nos pasa o sucede en cada familia. Aunque es la historia de una mujer, aunque es la historia de una mujer que se encuentra en el Antiguo Testamento, la cual la voy a leer y vamos a ir viendo cómo Dios nos va enseñando aún desde el Antiguo Testamento, cómo Dios se va manifestando, cómo Jesucristo se va revelando en el Antiguo Testamento para lo que Él iba a hacer. Esta historia que vamos a compartir está en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, ¿sí? Si ustedes tienen su Biblia ahí, por favor, pueden abrirla, si tienen en su celular la Biblia, o simplemente pueden anotar, ¿verdad? Pueden anotar para que cuando tengan el tiempo o después ustedes puedan leerla. Yo se las voy a leer. Dice en Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 4 dice: una mujer, desde el verso 1 al verso 7, solo 7 versículos, ¿sí? Repito, Segunda de Reyes capítulo 4. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ese es el versículo 1. En el versículo 2 dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Verso 4: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Dice que saquen la cuenta cuánto es, porque... ¿Ok? Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. ¿Ok? Les animo, amigos, le digo por favor que si pueden poner en silencio sus micrófonos, silenciar sus micrófonos para poder escuchar. ¿Ok? Mire, aunque esto sucede en la casa el personaje principal es una mujer
yo quiero que espiritualmente lo tomemos, y nosotros como hombres también podamos captar una tremenda enseñanza que Dios nos puede dar para estos tiempos. El título es Negocios son negocios. Y aquí podemos ver la respuesta de Dios, a una familia que está pasando una tragedia, una familia que no solamente es una tragedia de fallecimiento, una tragedia de muerte, en donde el esposo de una casa, el esposo de una familia, al parecer es una familia cristiana, al parecer es una familia que está ligada a las cosas de Dios, ¿sí? Fallece. Entonces, de por sí ya es una tragedia en la casa que el esposo haya fallecido y con hijos aparentemente adolescentes, muchachos. ¿Por qué digo esto? Porque es la mujer, es la madre, la que se encarga de poder tomar la batuta y de levantar un hogar. Fíjate que eso en estos tiempos se ve muchas veces. Se ve muchas veces por alguna razón en donde el esposo o fallece o simplemente desaparece de un hogar. Y vemos a muchas mujeres tomando la batuta de los hogares. Tenemos a muchas mujeres, muchas veces, haciéndose responsable de las cosas en el hogar. La palabra de Dios dice que el esposo que muere, y no vamos a cuestionar la vida de este hombre, solo sabemos que era un discípulo de Eliseo. Eliseo era un profeta de Dios. Eliseo representa la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios. Eliseo era un profeta y sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no había sido derramado, sino que el Espíritu Santo venía sobre algunas personas puntualmente y hacía lo que tenía que hacer. Esa persona era usada grandemente por Dios. Cuando venía el Espíritu Santo, hacía lo puntual y el Espíritu Santo se retiraba. No estaba lo que tenemos ahora, ¿sí? Es el Antiguo Testamento, pero todo el Antiguo Testamento señala a lo que Jesucristo iba a venir a hacer, a lo que vivimos. Una de las razones por la cual se le considera a Juan el Bautista o el profeta más grande es porque Juan el Bautista fue el profeta que anunciaba la gran promesa y que estuvo ahí para verlo. Se le considera lo más grande, porque los demás profetas lo anunciaron, pero ninguno lo vio. Juan el Bautista lo anunció y lo pudo ver. Se le considera el profeta más grande. Entonces, sabemos muchas veces, y lo hemos dicho, que muchas veces la respuesta de Dios a nuestros problemas, muy al contrario de lo que nosotros podemos pensar o lo que esta sociedad puede pensar, no es el dinero la solución a muchos problemas. Y muchos otros creemos, aún con conocimiento de Dios, creemos que la solución a nuestros problemas muchas veces es el dinero. Aquí encontramos a una familia que está pasando un problema. El esposo falleció. Y no solamente eso, sino que sin cuestionar la vida del esposo, no es el tema ahora, pero sí hay algo puntual que dice que el esposo estuvo endeudado. Y aparte de la esposa de afrontar la viudez, el que su marido haya muerto y lo haya dejado con hijos pequeños, ocurría algo, que el esposo estaba endeudado. No sé si la esposa sabía o no, pero lo curioso es que cuando murió el esposo, el acreedor dijo, ¿ahora quién me paga? Parece ser que ni siquiera esperó el luto, el duelo, que el hombre se presenta a la mujer y le dice, tu esposo me debía, págame.
Me imagino la conversación porque no dice la conversación, pero es una conversación que tú y yo podemos imaginarnos naturalmente, sin querer añadir cosas a la Biblia, pero es una conversación natural. Es muy probable que la mujer le haya dicho, oye, no tengo con qué, espérame, mi esposo ha fallecido. El punto es que el acreedor le dice, ¿me pagas o me llevo a tus hijos? Porque era costumbre, era costumbre, era costumbre que cuando no se podía cancelar una deuda, el acreedor venía y se llevaba a los hijos, lo ponía como esclavos a los hijos, esclavizaba a los hijos, hacía que los hijos de esta persona trabajen para él, aún así para poder pagarse y cobrarse la deuda con el trabajo de los hijos. Representaba a la mujer que no solamente ya de por sí la tristeza de que el esposo no esté, sino sumado a esa tristeza, el hecho de que puedan llevarse a sus hijos, llevárselos como esclavos. Era tragedia sobre tragedia. Y salvaguardando las distancias, hoy vemos familias así. Familias que por un desorden están viviendo ese tipo de circunstancias, o sea, hoy más en este tiempo. El Perú se está endeudando. El Perú se está endeudando, se dice que se está generando una deuda o se calcula que el Perú se va a endeudar en 30,000 millones de dólares por todo lo que ha pasado. 30,000 millones de dólares. Familias que viven endeudadas, situaciones en casas, y eso genera más tensión de la ausencia de una paternidad. Genera más tensión. Esta familia estaba viviendo un caos. Los hijos a punto de llevárselos. Porque el marido no estaba y el marido había dejado un gran problema. Con intención o sin intención, el marido había generado una tremenda zozobra. Había generado un caos en medio de su familia. La Biblia dice que era un siervo de Eliseo, era un profeta, no era un profeta principal, parece ser un alumno, un alumno del profeta Eliseo. Pero el caso es que se murió y que dejó una gran deuda y dejó grandes problemas en casa. El hombre que se supone, el esposo que se supone que debe ser como un árbol plantado, el hombre que debe ser el hombre que provea seguridad, que provea estabilidad, está diseñado por Dios para que el hombre sea cabeza, no de forma abusiva, no se habla de machismo. El ser cabeza es el hombre que se ha diseñado, que nosotros como hombres que estemos acá, y si estamos en Dios, con mayor razón, para que nosotros como hombres seamos los encargados de llevar la seguridad, la estabilidad del hogar, pero por alguna razón no ocurría en esta casa. Entonces esta mujer hace algo, se va donde el profeta. Eso simboliza que la mujer va a la presencia de Dios. Se va donde Eliseo y va a la presencia de Dios, porque la mujer no sabía qué hacer, no tenía ninguna idea qué hacer. ¿Qué hago? Mi esposo no está, se quieren llevar a mis hijos. ¿Qué hago? No sé qué hacer, en una desesperación tal. Pero la Biblia dice en el verso 1, dice que la mujer va donde Eliseo. ¿Sí? En el verso 1 podemos notar algo, lo que es el tema de la deuda. La deuda genera zozobra. ¿Sabes lo que dice Proverbios 22:7? Proverbios 22:7 dice que los pobres abusan de los ricos, dice. Y el que toma prestado se hace esclavo. El que toma prestado se hace esclavo del acreedor. Es algo que hoy en día genera mucha zozobra. Muchos divorcios y muchas separaciones se ven por el tema de dinero, por el mal manejo del dinero. Las deudas generan mucha presión, mucha desesperación. Las deudas generan mucha zozobra. Las deudas es algo que a Dios no le agrada. Esta mujer fue donde Eliseo
a decirle, tu siervo, a decirle, es tu siervo, mi marido, tu siervo ha fallecido, ha muerto. Y nos ha dejado con este problema, nos ha dejado con esta deuda. Eliseo le dice, ¿y qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que yo haga? Me imagino como todo hombre de Dios, como cualquier persona, pero ¿yo qué tengo que hacer? ¿Me estás echando la culpa? ¿Yo qué quieres que haga? Es tu siervo, fue tu siervo, tú le enseñabas cosas. Es tu siervo. ¿Qué quieres que yo haga? Le dice Eliseo. Y Eliseo le da, inspirado por el Espíritu Santo, le da una solución. Le da una solución Eliseo a la mujer y le dice, ¿qué tienes en casa? Y la mujer le dice, no tengo nada. No tengo nada. No hay ninguna cosa que yo tenga en casa. Solo tengo una vasija de aceite. Pero podemos notar y vemos que una mujer en desesperación, que una persona, porque puede ser mujer, puede ser hombre, pero que una persona en desesperación, uno como que se enceguece. ¿Sabes que una persona en desesperación nos podemos volver ingratos o nos podemos volver quejosos? No, no hay nada, no tengo nada, ayúdame, tengo desesperación, van a venir y se van a llevar a mis hijos. Entra uno en desesperación. ¿Qué tienes en casa? Vamos a sincerar, ¿qué cosa hay? Y la mujer le dice, no tengo nada, no puedo hacer nada, no hay nada. Lo que produce lo que produce lo que es la desesperación, de no poder ver con claridad y de poder menospreciar las cosas que tenemos y nos quita el deseo de dar gracias por lo que hay. Solo tengo un poco de aceite. Eliseo le dice, ya, ok, tranquilízate, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. ¿Sí? Pide vasijas prestadas a todos tus vecinos. Le comienza a dar una estrategia, una locura. Pide vasijas, anda donde tus vecinos, toca puertas, pide ayuda, pide ayuda. ¿Sabes por qué creo yo que lo está diciendo todo esto de parte de Dios, inspirado por Dios? ¿Sabes por qué? Porque el pedir ayuda genera, hay que ser humildes para generar esa ayuda, para pedir esa ayuda. Eliseo, Dios a través de Eliseo le está diciendo a esta mujer, correcto, estabas viviendo cosas que no eran, estabas viviendo con cosas prestadas, con dinero prestado. Vamos a sincerar, ¿qué cosa tienes? ¿Qué cosa hay? No te desesperes. Vamos a sincerar. Una de las cosas que se dan con Dios es que comienza a sincerar tu hogar, tu vida. Y lo otro que hay que hacer es que hay que entrar en humildad, porque necesitamos ayuda. Estamos en por alguna razón, por sea la razón por la que sea, por salud, por cualquier situación que que esté trayéndote inseguridad, temores a tu familia, hay que hacer dos cosas. Uno, hay que tranquilizar. Otro, hay que sincerar lo que tenemos. Y otro, hay que ser humilde. Dice, pide a tus vecinos, necesitas ayuda. Pero qué vergüenza, ¿qué podrán pensar? No, necesitas ayuda. Pide vasijas prestadas. Y la Biblia dice que ellos se van con sus hijos y van y piden, no pocas, le dicen, no pidas pocas vasijas prestadas. Y reúnen vasijas. Y la Biblia dice que se van a un cuarto y el profeta le dice, y cuando tengas las vasijas vacías, vas a hacer algo, enciérrate en tu cuarto, enciérrate con tus hijos en tu cuarto y comienza a echar el aceite. Pero la mujer tenía solamente una vasija de aceite. Y dice, comienza a echar, pide prestado, que te ayuden, dile a tus vecinos, ayúdenme. Hay un plan, hay un plan de rescate. Dios dice, hay un plan, pero para ese plan de rescate de tu familia, para ese plan de rescate para ti, para tu hogar, para tus hijos,
Se necesita obediencia. De repente la idea no te va a agradar. De repente no eres de negocios. De repente no es tu don. Pero Dios no ve eso. Dios lo que ve es tu obediencia. ¿Cuánto tú o qué disposición tienes para moverte en una idea, en un plan de rescate de Dios que de repente no es lo que tú quieres? Para esta mujer, de repente mejor hubiera sido que le den el efectivo. Ayúdame, dame el efectivo. Y yo salgo de mi deuda. Pero Dios no tiene eso, Dios no quiere eso. Nunca la respuesta de Dios para un problema es el dinero. Siempre, siempre la respuesta de Dios para tu vida, siempre la respuesta de Dios son personas. Grabémonos eso. Siempre la respuesta para tu oración, para un problema que estés atravesando, siempre la respuesta de Dios son personas. Y Dios le pone a Eliseo y le dice, haz esto, junta vasijas, y tú enciérrate en un cuarto y comienza a llenarlas. Y dice la Biblia que la mujer comienza a llenarlo a cuarto cerrado con sus hijos. Y nota que la vasija se llena una vasija, y cuando esté llena, pon la parte, y comienza a llenar vasijas, y se comienza a dar un milagro de Dios. Hasta ahí la mujer no sabía para qué era. Y se está llenando, y se acaban las vasijas, y le dice a su hijo, le dice, dame más vasijas. Y su hijo le dice, ya no hay más vasijas. ¿Y saben lo que ocurre? Cesó el aceite. No hay más vasijas. Se va la mujer y le dice al profeta, le dice, ok, salieron tantas vasijas. ¿Qué hago? El profeta le dice, anda y véndelas. Anda con tus hijos, véndelas. Trabaja, véndelas. Y el dinero que saques, primero paga tus deudas. Primero paga a tus acreedores. Porque eso fue lo que te incomoda, eso fue lo que te trae inseguridad. No vayas a invertir en otras cosas. Primero paga. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos? Que nosotros salgamos de toda esclavitud. Dios va a hacer un milagro para que tú y yo salgamos de toda esclavitud. Dios no quiere que tú y yo seamos esclavos de nadie. Le dice, paga primero a tus acreedores. Necesito que tengas paz primero. Necesito que haya seguridad en ti primero. La prédica tiene por nombre, negocios son negocios, business son business. Y Dios tiene un negocio. Ahora, eso fue en la parte natural. Es una historia preciosa. Pero ahí nada más leyéndola y así nada más meditándola, más o menos meditándola, nos damos cuenta que hay una gran enseñanza espiritual. Es negocios, son negocios, pero es un tipo de negocio. Mi esposa ponía ahí en el aviso, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, tenemos la potestad de ser llamados sus hijos. Y como hijos de Dios, formamos parte de la familia de Dios y formamos parte de los negocios. Yo apunté en Lucas, hay una parte en Lucas, en el capítulo 2, en el 48 y 49, es una parte conocida. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Es cuando Jesús se perdió a los 12 años. Y María, la madre de Jesús, y José lo buscaron por 3 días. Tenía 12 años, estaba empezando a ser hombre. Y María le dice, Jesús, le dice, ¿por qué nos haces esto a tu padre y a mí? Nos has tenido preocupados. Muchacho, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué has hecho esto? He aquí tu padre y yo hemos estado buscando con angustia, le dice María. Nos has tenido angustiados. ¿Por qué nos haces eso a tu padre y a mí? Y Jesús le dice algo
que es muy revelador. Jesús le dice, entonces él le dijo, ¿por qué me buscas? ¿Por qué me buscas, María? ¿Por qué me buscan? Papá, mamá, ¿por qué me buscan? ¿No sabes? Tú sabes, le está diciendo. Tú sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Yo he venido y tú sabes que yo he venido por negocios. ¿Cuáles son los negocios del Padre? ¿A qué se refiere Jesús? ¿Cuáles son los negocios en el que Él está? Quiero decirte que esta porción que está en Segunda de Reyes, el que hemos leído, Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7, revela los negocios del Padre. No solamente es una historia de esta mujer que pasó esta angustia, sino que sabes cuál es el negocio. ¿Sabes de qué se trata el negocio? El negocio se trata de reunir vasijas, de reunir vasijas y de llenar las vasijas con aceite. Lo que produzca llenar vasijas con aceite es lo que te va a dar, lo que va a dar la seguridad de tu familia, lo que va a provocar la estabilidad de tu familia. ¿Sabes a qué se refiere con el aceite? ¿Sabes qué es el aceite? El aceite es el simbolismo del Espíritu Santo. El aceite es simbolismo del Espíritu Santo. En primera de Samuel, el rey Samuel unge con aceite a David. Y la Biblia dice, en segunda de Samuel, capítulo 16, dice, y a partir de que Samuel ungió a David, a partir de ahí el Espíritu Santo estuvo con él. Vasijas, ¿sabes qué representan las vasijas? Las vasijas representan a las personas. Tú y yo somos vasijas. ¿Sabes de qué se trata el negocio del Padre? Se trata de vasijas vacías. Tenemos que ser vasijas. La Biblia dice, y despojados nosotros de las viejas costumbres, despojados de los pensamientos, despojados de la vieja manera de vivir. Se necesitan vasijas vacías. Vasijas vacías que sean llenas del Espíritu Santo de Dios. El problema no es el Espíritu Santo, porque la vasija se llenaba. El problema fue cuando se acabaron las vasijas. No hay vasijas vacías. Hay que conseguir vasijas vacías. ¿Sabes lo que va a hacer que tú salgas de todo endeudamiento, de toda esclavitud en tu hogar? ¿Sabes lo que va a ocasionar? ¿Sabes lo que va a frenar en que haya división en nuestros hogares, en que nuestros hijos estén en separación con los padres, en los problemas matrimoniales, en que el esposo o la esposa no estén en casa, como en esta familia? El negocio es, y lo que es rentable, llenar vasijas. ¿Sabes de qué se refiere? Que Jesús decía, yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Yo tengo que buscar vasijas vacías. Yo tengo que buscar vasijas vacías. Jesucristo es aquella vasija que se quiebra y derramó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí, no se acaba. El Espíritu Santo está para que pueda ser derramado y para que pueda ser echado sobre vasijas vacías. No hay vasijas vacías, cesa el aceite. Hay una vasija vacía, el Espíritu Santo fluye, es inagotable el amor de Dios. Necesitamos vasijas vacías. Necesitamos conseguir vasijas vacías. Tú y yo seamos vasijas vacías. Que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Eso es la rentabilidad, eso es la utilidad. Vasijas vacías, más vasijas vacías. El Espíritu Santo no se desperdicia. No hay fluir del Espíritu Santo si no hay quien lo retenga, si no hay dónde se puede echar. Tú y yo necesitamos ser vaciados de ese pensamiento. Tú y yo necesitamos vaciar los pensamientos. Dile, Señor, acá hay una vasija vacía.
Quiero que tú me llenes con tu Espíritu Santo. Como iglesia, nosotros, ¿cuál es el negocio de nosotros? ¿Estamos en los mismos negocios? Sí, los negocios de mi padre. ¿Cuál es el negocio? Llenar vasijas. Llenar vasijas vacías. Mientras más vasijas vacías. La mujer dijo, ya, sí, ya se acabaron. Ahora sí, véndelo. Y paga primero. Eso te va a sacar. Llenar vasijas con aceite te va a sacar de toda esclavitud. Porque te va a necesitar humildad. Esos son los negocios de nuestros padres. Eso es lo precioso que tú y yo tenemos que hacer. Y tú haces eso y va a haber tanta presencia de Dios y en ese trabajo y va a haber tanta rentabilidad. Tú te encargas, tú y yo nos encargamos de buscar vasijas vacías, de predicar la palabra. Tú y yo nos encargamos de hacer que personas quieran escuchar mensajes de Dios. Que ese sea nuestro negocio. Buscar personas que con tu testimonio, que con mi vida podamos ponerlas ahí, vasijas vacías, para que el Espíritu Santo los llene. No es fácil. De repente nosotros queremos otra solución. De repente tú y yo estamos buscando otra solución para salir de tu problema, cuando la solución es conseguir vasijas vacías. En tu entorno hay, en tu alrededor hay. Traer vasijas para que el Espíritu Santo las llene a través de una prédica, a través de tu testimonio, a través de tus enseñanzas. Esta mujer pudo salir y pudo restaurar. Qué pena que sea una mujer, pero lo tomamos también lo tomamos nosotros como hombres. El poder levantarnos y de acudir a Dios. Si no hay una idea de cómo salir de la situación en la que estás, no tienes una idea, acudir a la presencia de Dios. Dios nos va a dar la idea. ¿Cuál es el negocio? Llenar vasijas. Trabajar para traer vasijas, para que el Espíritu Santo las llene. Eso es nuestro negocio. Y no te preocupes porque Dios te saca de toda esclavitud. Dios te saca de toda deuda. Dios se encarga de ti. La Biblia dice, buscar primeramente mi reino. Buscar primeramente mi reino. Buscar primeramente mis planes. Y yo me encargo de ti. Yo me encargo de ti. Yo me encargo, dice el Señor, de lo que tú necesitas. Tranquilo, no entres en desesperación. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué cosa hay? El Espíritu Santo representa la unción. ¿Qué hay? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué hay en ti? Nosotros no podemos decir, no hay nada, no tenemos nada. Porque sí hay un poco de aceite en nosotros. Ese aceite que hay en ti, ese poco o mucho aceite que hay en ti, es suficiente para empezar un negocio de nuestro Padre Celestial.